es una continuación de la serie que le puse como título, o del tema que comencé el domingo pasado, que se titula Las armas de la batalla ofensiva. Las armas de la batalla ofensiva. Yo quiero hablar la segunda parte prácticamente de esta serie, las armas de la batalla ofensiva. Hemos hablado que en el terreno espiritual, nosotros, creyentes en la redención del Señor Jesucristo, o como dice la Escritura, habiéndonos trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz, nosotros venimos a ser participantes, venimos a ser personas que experimentan, venimos a entrar a una batalla espiritual, de reino contra reino, de ejército contra ejército, de reino de las tinieblas contra el reino de la luz. Esto es lo que la Biblia nos habla bastante al respecto. Y en esta noche yo quiero continuar hablando acerca de unas armas espirituales, porque dice la Escritura que las armas de nuestra milicia no son carnales. Es decir, nuestra lucha no es contra carne y sangre. Es decir, yo no tengo que luchar contra ti. Tú no tienes que luchar en contra de mí. No tenemos que luchar en contra de las personas. Porque nuestra lucha, nuestra batalla no es contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y añade San Pablo diciendo, por lo tanto, toma toda tu armadura espiritual para que puedas resistir en el día malo. Hay días malos, ¿verdad? Hay circunstancias adversas, hay situaciones difíciles, hay circunstancias presionantes, hay momentos angustiosos, hay tiempos difíciles en nuestra vida. Y en ese día difícil de angustia, la palabra del Señor te da una esperanza para que tú te coloques toda la armadura espiritual que Dios ha provisto para ti, para que habiendo acabado todo, estéis firmes. Y luego comienza a hablar de qué es esa armadura espiritual. Estad pues firmes, dice la Escritura, ceñidos vuestros lomos con la verdad, con la coraza de justicia, con el casco del Evangelio, o con el casco de la salvación, calzados vuestros pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todas las cosas toma tu escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Toma la espada del Espíritu, que es la palabra ¿de qué? De Dios. Pero hablamos claramente con respecto de esa armadura. Esa armadura es necesaria, esa armadura es esencial. Esa armadura necesitas colocártela día con día. Esa armadura es una decisión en tu vida de vivir en la verdad,
de colocar la justicia, es decir, de aceptar que la sangre de Cristo te limpia de todo pecado y que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, de aceptar la salvación como protección a tu mente, de aceptar la verdad del Evangelio del Señor y predicar este Evangelio como parte de tu armadura, tomar la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. Pero dijimos que toda esa parte, todas esas partes de la armadura constituyen las armas o la armadura de la batalla defensiva, ¿verdad? Porque hay dos partes en esta batalla. Así como hay dos partes en toda batalla, así como hay dos áreas en todo encuentro. Aún dijimos que en los encuentros deportivos había dos equipos, ¿verdad? Un equipo o una parte de defensa, otra parte de ofensa o de ataque. Nosotros vemos en el fútbol los defensas, pero vemos también en el fútbol los delanteros, los que van al ataque, los que van a la ofensiva. Asimismo son las armas espirituales. Estamos hablando de armas poderosas para destruir fortalezas. Quiero decirte una cosa. Si esta noche tú abres tu mente, tu corazón, tu espíritu a lo que dice esta palabra de Dios, tú te vas a involucrar en un terreno que quizá nunca antes hayas experimentado. Es el terreno del espíritu. Porque no solamente hay un terreno natural y un terreno de la mente o del alma, de los sentimientos, de las emociones. Hay algo más. Hay un terreno del espíritu. ¿Quieres probar que hay tres partes en ti? Número uno, tu parte física o tu parte que puedes mirar y que puedes tocar, tu cuerpo. Esa es una parte de ti. Pero tu ser no está formado solamente por un cuerpo físico, no está formado por algo material. Porque cuando tú mueras, y tomando la traducción o la interpretación, la traducción propiamente literal de la palabra muerte, que quiere decir separación, cuando tú te separes de tu cuerpo, cuando tú mueras, esto quiere decir que no solamente tú estás compuesto por algo físico, hay otra parte en ti. La parte donde está tu mente, tu voluntad, tu raciocinio, tus emociones, tus sentimientos. A esto la palabra del Señor lo llama alma. Tu alma. Pero hay algo más todavía. Hay una parte que tiene hambre por las cosas de Dios. Esta parte se llama espíritu. Hay una voz dentro de ese espíritu que se llama conciencia. Y la prueba de que una persona tiene espíritu es precisamente esa parte inherente de su ser que le dice lo que está bien y lo que no está bien, y que le advierte de antemano aquello que parece que no está de acuerdo a la conciencia, o reprende después de que hizo algo que no estuvo de acuerdo a un principio establecido por el Creador. Esa parte se llama conciencia. Y para mí esta es una prueba de que hay un espíritu también. Si tú abres tu mente, tu corazón, tu espíritu en esta noche a la palabra de Dios, te vas a involucrar a terrenos espirituales. Pero el Señor quiere que tú te involucres a terrenos espirituales de victoria. Porque Dios es victorioso. Dios es luz.
Dios es poseedor de la victoria. Dios está del bando de los victoriosos, de los vencedores. O dime alguna escritura donde mencione que Dios es tinieblas y que Dios es derrota. Ninguna parte de las escrituras te habla de que en Dios permanece la derrota. Siempre te va a decir que en Dios permanece la victoria. Y si tú estás en Dios, a través del Señor Jesucristo, que tú lo has aceptado como Salvador y Señor de tu vida, entonces tú vas a estar en ese terreno de la victoria. Y como dijo San Pablo también, ya no vivo yo, pero es Cristo que vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre que me amó y se entregó por mí. Si tú estás en el Señor, si tú estás en Cristo, en Dios, hablando del Padre y hablando del Hijo, aceptas la redención del Hijo, estás en Cristo, escondido en Dios. Y cuando tú estás en Dios, estás en el reino de la luz, estás en el reino de la victoria. Y como dijo San Pablo también, ¿quién me separará del amor de Dios? ¿Tribulación o angustia o espada o desnudez o hambre o lo alto o lo profundo? Ninguna de esas cosas me pueden separar del amor de Dios. Antes bien, dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo porvenir, ni lo presente, ni ninguna cosa creada nos separará del amor de Dios. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores en el Señor Jesucristo. Levanten los que son más que vencedores en el Señor Jesucristo. Y si eres más que vencedor en el Señor Jesucristo, quiere decir que todas las cosas te salen bien. Quiere decir que todos los tiempos estás como Cuauhtémoc le decía a su compañero, ni que estuviera en un lecho de rosas. Quiere decir que todo el tiempo estás en lecho de rosas. Quiere decir que todo el tiempo estás en una situación agradable. No, mi hermano, no, mi hermana. Pero estás en una posición espiritual, y esa posición es una posición de victoria. Y mientras tú estés colocado en esa posición, tú vas a estar colocado espiritualmente en una victoria. Y no solamente va a afectar tu espíritu, va a afectar tu alma, tus emociones, tus sentimientos, tu voluntad, tu raciocinio, tu mente, y va a afectar aún tu mismo cuerpo. Amén. Porque dice la Escritura que el corazón alegre es buen remedio, pero el espíritu triste seca los huesos. Así que si tú estás colocado en esa posición de victoria que tienes en el Señor Jesucristo, vas a ser más que vencedor en el Señor Jesucristo. Y déjame decirte algo, nunca podrás exagerar la importancia de la palabra de Dios como arma ofensiva y defensiva. Nunca podrás exagerar la importancia de esta palabra. Nunca podrás hablar más alto de lo que la misma palabra de Dios es. En otras palabras, nunca podrás decir algo más grande de lo que Dios es, porque desde ese momento dejaría Dios de ser quien es. ¿Sabes que la grandeza de Dios está fundamentada por este pensamiento teológico? Que si hubiera una persona que pensara algo más grande acerca de Dios, entonces no existiría el Dios que nosotros conocemos, porque esa persona fuera capaz de pensar algo más grande que Dios, pero Dios siempre va a ser más grande que lo más grande pensado por el hombre. Como dice la Escritura también, lo que ojo no oyó, lo que ojo no vio, lo que oído no oyó,
Lo que a nadie se le ocurrió pensar son las cosas que Dios tiene preparadas. ¿Para quién? Para los que le aman. ¿Quién ama al Señor? Levante la mano, los que aman a Dios. ¿Sabes una cosa? Dios tiene preparado para ti algo muy grande. Nuestra batalla no solamente es defensiva. Esto quiere decir que es muy importante que tú tengas tu armadura puesta día con día, el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el casco de la salvación, etcétera, etcétera. Sí, es muy importante. Tú vas a resistir en el día malo. Cuando te llegue el día de la presión, el día de la circunstancia difícil, tú vas a poder resistir. Sí, es muy importante. Con los ataques del enemigo tú vas a resistir estos ataques. Pero sin embargo, no solamente el cristiano está en una posición defensiva. El cristiano va a estar en una posición ofensiva. Amén. Yo quiero hablarte que la segunda arma ofensiva en nuestra batalla es precisamente la misma palabra de Dios. Nosotros hablamos la vez pasada la primer arma ofensiva. Estoy hablando de agredir violentamente, hablando en una manera espiritual. Y no quiero malas interpretaciones. Subrayo que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales y poderosas para destruir fortalezas. Amén. Así que yo voy a actuar violentamente, no en la carne, no en lo natural, aunque esto no quiere decir que el carácter fuerte sea algo negativo. No, es algo positivo, es propio de cualquier persona tener un carácter fuerte. Pero no estoy hablando acerca del carácter, estoy hablando acerca de la posición espiritual. Alguien que se enfrenta al enemigo tiene que tener una violencia, porque dijo el Señor Jesucristo, desde los tiempos de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y los valientes o violentos arrebatan ese reino. La primer arma ofensiva que nosotros vimos en el Espíritu, que era la oración de intercesión. Amén. Esta fue la primera arma ofensiva, la oración de intercesión. Yo quiero hablarles de la segunda arma ofensiva en el Espíritu. Es la palabra de Dios. Y quiero que tú descubras cosas muy grandes con respecto a lo que es la palabra de Dios. Vamos a abrir la Biblia en Efesios. Primeramente vamos a leer Efesios capítulo 6, versículo 17. Y después vamos a ir a Hebreos capítulo 4, versículo 12. Yo los voy a leer. Usted siga con su mirada. Primero Efesios 6, 17. Cuando lo tenga, diga que lo tiene. Efesios 6, 17 dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y Hebreos 4:12, nosotros lo leímos al principio. Vamos a ver lo que es esa palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Quiero hablarte primeramente acerca de 4 principios con respecto de la palabra de Dios. Y vamos a usar estos 4 principios como una base
para enseñarnos a usar esa arma ofensiva espiritualmente. ¿Quién quiere aprender a utilizar esa arma ofensiva que es la palabra de Dios? Segunda a los Corintios capítulo 3, versículo 6. Segunda a los Corintios capítulo 3, verso 6. Amén. El primer principio que nosotros vamos a ver es que cuando tú uses la palabra de Dios es para traer vida. Amén. Cuando tú uses, este es el primer principio, cuando tú uses la palabra de Dios es y será para que traigas vida. Segunda Corintios capítulo 3, verso 6. ¿Lo tienes? Vamos a leerlo en voz alta, dice así: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. ¿Qué quiere decir esto? La letra mata, mas el Espíritu vivifica. ¿A qué se está refiriendo esto? ¿Está hablando acerca de la ley? Exactamente, está hablando acerca de la ley. Cuando tú lees el Antiguo Testamento, principalmente los 5 primeros libros de la Biblia, tú estás hablando acerca de la letra, estás hablando acerca de la ley. Y siempre que tú lees la ley, tú vas a ver muerte, porque la paga del pecado es muerte. Pero cuando tú pasas al Nuevo Testamento, entonces viene otro principio, porque a esa letra que trae muerte, a esa ley que trae muerte, viene la gracia de Dios para dar vida. Y así dice la Escritura: porque el pago del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en el Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo vino a dar vida eterna ¿a quién? Aquellos que tenían muerte, aquellos que estaban en pecado. El Señor Jesucristo no vino para los sanos. ¿Para quién vino? Para los enfermos. El Señor Jesucristo no vino para aquellos que dicen que están sanos. Vino para aquellos que confiesan, que dicen que están enfermos, que están necesitados, que están muertos, que están llenos de pecado, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en el Señor Jesucristo. Amén. Cada vez que tú uses, este es el principio número 1, cada vez que tú uses la palabra de Dios, o que tus labios confiesen la palabra de Dios, tienes que tener este principio, que sea a través del Espíritu Santo, para que lo que tú digas traiga vida. Amén. Porque déjame decirte que muchas veces utilizamos esta arma del Espíritu, que es la palabra de Dios, esta espada del Espíritu que es con doble filo, y muchas veces la utilizamos para dañar, para cortar, para matar. Cuando tú utilizas la palabra de Dios para agredir naturalmente, para matar espiritualmente a una persona, para golpear, ¿cuándo? Pues cuando tú digas algo que esté de acuerdo a la palabra de Dios, pero, con la intención de golpear a una persona, o de dañarlo, o de herirlo. Por ejemplo, recuerdo en una ocasión que en un camión urbano, pues iba así como acostumbran ir los camiones urbanos, y entonces un
un hombre pidió la parada de este camión, jaló el timbre y entonces o timbró, me parece que ya era de botón. Entonces timbró y el chofer no se paró. Y entonces lo pasó una cuadra. Y en la siguiente cuadra volvió a timbrar. Y el chofer no paró el vehículo. Y entonces pasó otra cuadra. ¿Qué crees que le dijo este hombre? Este hombre se enojó. Ahora, lo que tú no sabes es que este hombre que se enojó y que le pasaron como 3, 4 cuadras, era un cristiano. Era un cristiano que conocía de la palabra de Dios. Era un cristiano pues que él sabía que no le podía echar una maldición con toda libertad, ¿verdad? Porque él sabía que él había decidido vivir en el Espíritu y no decir más grosería ni decir ninguna mala palabra. Entonces, ¿sabes qué fue lo que le dijo? Volteó con el chofer bien enojado y le dijo: que el Señor te rebendiga. Esta fue la maldición por él. El Señor te rebendiga. Pero sabes una cosa, esto no lo dijo con la intención de que recibiera realmente bendiciones de chofer. Lo dijo con la intención de golpear, de agredir a esa persona. O cuando oyes que una persona dice algo que a ti te parece que no es cierto, inmediatamente coge la espada del Espíritu y dice: los mentirosos no entrarán en el reino de Dios, ¿verdad? ¿Para qué estás usando la palabra de Dios? ¿No le estás usando para agredir? ¿No le estás usando para golpear? Amén. ¿O no están usando la palabra de Dios para agredir a aquellos legalistas que comienzan a decirle a una persona: estás comiendo moronga y la moronga es pecado comerla, ¿verdad? Están en legalismo. ¿Y para qué están usando la palabra de Dios? Para traer muerte, para golpear a esa persona, ¿verdad? Entonces el primer principio es que siempre que uses la palabra de Dios tienes que utilizarla para traer vida. ¿Quién está de acuerdo con eso? San Juan capítulo 6, verso 36. San Juan 6, 36. ¿Lo tienes? Dice así. San Juan 6, 63. ¿Lo tiene? Dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Qué es lo que tú has hablado? Las palabras que el Señor habló son espíritu y son vida. ¿Qué es lo que tú estás hablando? ¿Sabes que la Escritura tiene un principio poderoso que habla de tu lengua, de tu manera de hablar? Y dice que la vida y la muerte están en poder de tu lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos. El que la ama, su lengua, el que ama su manera de hablar, comerá de sus frutos. Si tú hablas vida, vas a comer vida. Si tú hablas muerte, vas a comer muerte. Vas a envolverte en lo que tu boca está hablando. Así que el primer principio es: todo lo que tú hables tiene que traer el Espíritu de Dios y tiene que traer vida. Amén. No te vayas al extremo tampoco. No pienses que toda tu conversación va a girar religiosamente en torno de puros versículos del Señor o puros versículos de la Biblia. No te vuelvas extremadamente chocante en eso, ¿verdad? Porque muchas veces ya los cristianos ni siquiera pueden hablar normalmente, porque hasta al de la gasolinera, ¿verdad?, le comienzan a hablar con puros versículos de la Biblia. ¿Cuánto quiere de gasolina? Gloria a Dios, quiero 30,000 pesos de gasolina, aleluya, gloria al Señor. ¿Para qué le estás diciendo eso? ¿Para qué le estás hablando eso?
Tu conversación es la que debe estar cargada del Espíritu y debe traer vida. Debes hablar con respecto a la palabra de Dios, de acuerdo a la palabra de Dios. Recuerdo aquel hermano que era un compañero que yo tenía en la escuela, y este compañero acababa de aceptar al Señor Jesucristo en su corazón. Y entonces fue reprendido por su hermano mayor ahí en su casa. Y era, déjame decirte, era fanático ese compañero mío, ¿verdad? Y yo llamo fanático aquel que en un extremo está caminando, ¿verdad? Está caminando pero al filo ahí, en el puro extremo. Y fue reprendido por su hermano y le comenzó a decir su hermano: oye, pues mira, tú no haces nada, ni estás estudiando, ni estás trabajando, ni no vas a servir para nada, le decía a su hermano. Su hermano no era cristiano, ¿verdad? ¿Y sabes lo que le contestaba este compañero mío? Le decía: mirad las aves del cielo. Oye, casi era para darle cachetadas a ¿verdad? O aquella hermana que llega a su casa y su papá le comienza a regañar porque llegó tarde. Su papá: oye, ¿por qué llegas tarde, verdad? Siempre te la pasas ahí en la iglesia. Luego la hermana dice: cállate, Satanás, le dice a su papá. Ándale, así le fue. No, el hecho que tú hables espíritu, que tú hables vida, es que tu conversación esté cargada de lo positivo de la palabra de Dios, de la vida de la palabra de Dios. Tampoco quiere decir que no hables la palabra de Dios. No. Hay muchas ocasiones en que tú debes confesar lo que dice la palabra de Dios, especialmente en aquellas situaciones en que estás sintiendo que Satanás te está atacando. Como cuando el Señor Jesucristo fue atacado por Satanás mismo y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Y qué le dijo el Señor? No, porque escrito está. ¿Qué quiere decir eso de escrito está? ¿En dónde estaba escrito? En los pergaminos de aquel tiempo, que eran parte de la Biblia, parte de la palabra de Dios. Todos esos pergaminos fueron recopilados, todos esos pergaminos fueron a través de concilios y a través de estudios, a través de mucha oración. No fueron decididos arbitrariamente, carnalmente. Todos estos pergaminos fueron compilados, fueron reducidos a un libro que se llama Biblia. Esto es lo que está escrito. Esta es la palabra de Dios. Lo que Jesús estaba mencionándole a Satanás era lo que estaba escrito en la palabra de Dios. Sabes que el Señor Jesucristo hablaba espíritu, hablaba vida, hablaba conforme a la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que tú tienes que hablar? Tienes que hablar conforme a la palabra de Dios. Pero tiene que estar, este es el segundo principio de la palabra: tu conversación, que sea espíritu, que sea vida, tiene que estar acompañada con fe. Amén. Porque si tú dices y dices y dices, aunque hables y hables la palabra, pero no va acompañada con fe, no va a servir de nada. Amén. Especialmente para tu propia vida, no sirve de nada si no va acompañada esa palabra con fe. Yo pienso que va a tener más efecto una grabadora con una cinta de una predicación bien grabada, algo impersonal que hable la palabra de Dios. A lo mejor va a tener más efecto que si tú hablas algo y no va acompañada con fe. Debes hablar algo, lo que hables tiene que ir acompañada con fe. Fíjate lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 2. Hebreos capítulo 4. ¿Lo tienes? Dice así: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos.
pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada ¿de qué? De fe en los que la oyeron. ¿Sabes una cosa? Es muy importante que esta palabra sea acompañada con fe. Amén. Con nosotros debe pasar que la palabra que nosotros hablemos esté acompañada con fe, porque creemos que la palabra de Dios es verdad. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios es verdad? Romanos capítulo 3, versículo 4. Romanos 3, 4. Dice de esta manera: de ninguna manera, antes bien, sea que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres ¿qué? Juzgado. Toda palabra de Dios es veraz, es verdad. Lo que está escrito es verdad. Tú puedes confiar en esto que está escrito, que es palabra de Dios, porque esto es la verdad. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. El tercer principio de la palabra, yo quiero que veas el tercer principio de la palabra. La palabra de Dios es un instrumento de la misma creatividad. La palabra de Dios es un instrumento de la misma creatividad, o de lo que se crea. Vamos a ir al libro del Génesis para explicarte mejor esto. Génesis capítulo 1. ¿Lo tienes? Génesis capítulo 1, versículo 3, 6 y 7. ¿Lo tienes? Dice así. Vamos a leerlo en voz alta. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. ¿Te fijas en la consecuencia? Cuando Dios dice, cuando Dios habla, cuando Dios expone, expresa su palabra, cuando sale la palabra de Dios, hay una consecuencia de creatividad, de creación, de movimiento divino. Siempre que hay una palabra de Dios acompañada con fe, hay una expresión de vida. Amén. Eso es muy importante. Piensa por ejemplo en María la Virgen. ¿Recuerdas a María la Virgen en el Evangelio según San Lucas? Cómo María la Virgen tuvo esa aparición del ángel, y el ángel le dijo: bendita entre todas las mujeres, o salve. Este ángel le dio la promesa que iba a ser madre del Redentor, del Señor Jesús, del Salvador. Ella solamente dijo: ¿cómo será esto? Ella era virgen. ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. ¿Cómo era eso que no conocía varón y estaba desposada con José? Porque dentro del matrimonio hebreo, entre paréntesis, hay 3 etapas. La primera etapa es la etapa del compromiso, y muchas veces esta etapa se hacía cuando estaban chiquitos, de niños. Se comprometían, los padres comprometían a los niños: mi hijo y tu hija están comprometidos. Así que cuando ellos crecían, daban el segundo paso de ese compromiso, era el desposorio. Ya era un compromiso más formal. El novio tenía que ir a trabajar, tenía que pagar la dote por la novia. A veces era una vaca y a veces eran 2 vacas, bien caras que estaban.
Tenían que pagar la dote por la novia, tenía que ir y construirle un lugar, ya era el desposorio. En esta segunda etapa estaba el compromiso de María con José. Por eso dice una virgen desposada con un varón llamado José. No quiere decir que estaban casados y que no vivían como casados. No, estaban desposados, pero todavía no llegaba el tercer paso de su matrimonio. Este tercer paso de su matrimonio llegó cuando nació el Señor Jesucristo. Entonces dice, entonces José la tomó como mujer, como esposa. Amén. Bueno, María la Virgen, volvamos, cierro este paréntesis. María la Virgen, volvamos con el ángel. El ángel le dio la promesa. ¿Cómo será esto? Dice, pues no conozco varón, soy virgen, no conozco varón. El ángel le explicó, el Espíritu Santo vendrá y hará sombra sobre ti, y de tu ser nacerá el Señor Jesús, el Salvador del mundo. Ahí está la palabra de Dios, la promesa, el poder, pero tiene que ir acompañada con fe. Ahí está la fe de María. Ahí está la confesión de fe de María, y dijo, hágase conmigo conforme tu palabra. Vida, poder. Así mismo, como en el Génesis, mientras todo era tinieblas, y dijo Dios, sea la luz. Y la luz fue hecha. ¿Ves cómo la palabra de Dios tiene poder creativo? Poder creativo. Versículo 6. Y luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separen las aguas de las aguas. Verso 7. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y tú puedes mirar todo el capítulo 1 de Génesis diciendo, y dijo Dios, y fue hecho. Y dijo Dios, y fue hecho. Y dijo Dios, y fue hecho. Tú puedes ver este tercer principio en la palabra de Dios, que la palabra de Dios tiene un poder creativo. Amén. El cuarto principio. La palabra de Dios es verdadera cuando Él habla o cuando tú la hablas. ¿Sabes una cosa? Me explico en esto. La palabra de Dios es verdadera cuando Dios la habla. Aun si es palabra escrita, es palabra verdadera. Es eficaz. Pero también es verdadera y es eficaz cuando está en tu boca, en tus labios. ¿Qué dice la palabra? Cerca de ti está la palabra de Dios, en tu corazón y en tu boca. Porque con el corazón se cree, se tiene fe para justicia, pero con la boca se confiesa. ¿Para qué? Para salvación. Si en esta noche tú y yo tomamos este cuarto principio, yo sé que tu vida va a dar un giro tremendo. Jeremías capítulo 5, versículo 14. Jeremías 5, 14. ¿Lo tienes? Jeremías capítulo 5, verso 14. Dice así. Vamos a leerlo en voz alta. Por tanto, así ha dicho Jehová Dios de los ejércitos, porque dijeron esta palabra: he aquí yo pongo mis palabras en tu boca por fuego, y a este fuego por leña, y los consumirá. ¿Sabes quién estaba hablando a quién? Dios estaba hablando a Jeremías, un instrumento de Dios. Y Dios estaba diciendo: aquí yo pongo mis palabras, la palabra de Dios, en tus labios, en tu boca. Y esta palabra de Dios va a ser
fuego, va a tener poder, va a tener todos estos principios, va a ser creativa, va a traer vida, si va acompañada con fe, claro está. Pero ya no está Jeremías hoy en día. Ya no está Pablo, que también tenía la palabra de Dios en su boca. Ya no está Juan, que le fue mandado por aquel ángel que comiera la palabra de Dios. Pero ¿sabes quién está? Estás tú y estoy yo. La palabra de Dios es puesta en nuestros labios. Por esto la palabra de Dios es un arma ofensiva en contra de todo ataque del maligno, de toda opresión, de toda situación difícil, de toda circunstancia adversa. La palabra de Dios tiene poder. ¿Cuántos pueden decir amén a esto? Quiero decirte la última parte de este principio. Y quiero que pongan mucha atención en esto. Mira, ayúdame en esta frase. La vida y el poder, dime tú. La vida de Dios y el poder de Dios son eternos o temporales. Quiero ir más fuerte. Eternos, amén. La vida y el poder de Dios son eternos. La vida y el poder de Dios estuvieron en el pasado. La vida y el poder de Dios están hoy en día. La vida y el poder de Dios estarán el día de mañana. Entonces, la vida y el poder de Dios no tienen nada que ver con la condición tuya o mía como fragilidad de vasos de Dios. Amén. Como dijo San Pablo también, tenemos este tesoro, esta presencia de Dios, este poder de Dios en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Así que no me interesa si tú te consideras tan frágil humanamente hablando, tan carnal, tan débil. No me interesa. Lo que me interesa es que el poder de Dios va más allá de tu fragilidad. Amén. Hebreos capítulo 13, versículo 6. Y entre paréntesis aquí, quedará decir esto, que pecaremos más para que la gracia del Señor abunde. En ninguna manera. Amén. En ninguna manera. Hebreos capítulo 13, versículo 5. Aquí está la clave propiamente de este mensaje. Yo quiero que escuches bien con atención. Amén. Y en este momento, si quisieran repartir unas hojas que yo les preparé para esta noche, si pueden repartirlas mientras leemos este versículo. Hebreos 13, versos 5 y 6. Le voy a pedir que los que reciban la hoja la mantengan allí. Sigue escuchando el mensaje. A su tiempo nosotros vamos a ver esta hoja. Dice versículo 5. Sean vuestras costumbres sin qué, sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo. Dime quién dijo. ¿Quién dijo? Dios. ¿Otra vez? Dios. Él dijo. ¿Quién es Él? Dios. ¿Qué fue lo que dijo? Fíjate bien. Sean vuestras costumbres sin avaricias, contento con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré.
De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Aleluya. Yo quiero que veas este orden, hermano, porque dice: porque Él dijo, y luego se menciona lo que dijo. Porque Él dijo: no te desampararé, ¿ni qué? Ni te dejaré. Y porque Él dijo, yo puedo decir confiadamente: el Señor es mi ayudador y nada temeré. Amén. ¿Ves tú que lo que tú dices va a estar basado en lo que Dios dice? Y cuando tú dices lo que Dios dijo, entonces la creatividad está en tu boca, la vida está en tu boca, el poder está en tu boca. Y si tú hablas otra cosa que no es la palabra de Dios, pues hermano, no estás hablando verdad, no estás hablando poder, no estás hablando vida. Amén. Mira, tú puedes incorporar a cualquier cosa algo que Dios ha dicho, porque lo que fue verdad no pierde nunca su veracidad. Dios es el mismo, Jesús es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Te voy a decir una cosa que es verdad. Si vivimos en derrota, y especialmente yo quiero hablar esto para aquellos que permiten vivir en derrota de una manera continua. Hay cristianos que viven, pues me gustaría tener un pizarrón para ilustrarlo gráficamente, pero voy a utilizar mis manos. Hay cristianos que viven en este nivel, pero al ratito suben a este nivel, y al ratito bajan a este nivel, y luego suben a este nivel y bajan a este nivel, y van como, ¿cómo se llama este juego infantil? ¿Como tobogán? ¿Sí? No, como montaña rusa, ¿verdad? Sube, baja, baja, sube, sube, baja, baja, sube. Está está mojándose las orejas con su boca, ¿verdad? De tan feliz que está, ¿verdad? Porque está contento, está en los altos, ¿verdad? Pero al ratito se está mojando los pies con su propia boca porque está tan derrotado, ¿verdad? Está contento, está derrotado, está contento, está derrotado. Pero hay otros cristianos que van como en esos toboganes del zoológico, ¿verdad? Están en un nivel aquí, pero van para abajo, para abajo, para abajo. Pero hay otros cristianos que se conservan más o menos estables. Pero ¿sabes cómo tienes que conservarte? Tienes que conservarte de victoria en victoria. No quiere decir esto que todo va a irte bien. No quiere decir esto que todas las cosas van a salir bien. No. Pero lo que quiere decir que en toda circunstancia, en todo momento, tú tienes que estar capacitado en fe para usar esa arma ofensiva poderosa que es la palabra de Dios. Y tus palabras tienen que ir de acuerdo a la palabra de Dios. Dice Proverbios capítulo 6, versículo 12. Yo quiero que te grabes este versículo. Si es posible, apréndete este versículo de memoria. Es muy cortito. Hebreos capítulo 6, verso 2. ¿Lo tienes? Dice así, Proverbios, 6, 2. Amén. Vamos a leerlo en voz alta. Dice así: te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Hermano, es muy importante lo que hablamos. Es muy importante lo que decimos. No podemos exagerar
con respecto a las palabras que salen de nuestra boca. El Señor Jesucristo lo dijo también: por tus palabras serás justificado y por tus palabras ¿qué? Serás condenado. Cuando tú ores, ora de acuerdo a lo que Dios dijo también. Que la situación está difícil, ora de acuerdo a lo que Dios dijo. ¿Qué dijo Dios? Señor, tú dijiste: mi Dios pues suplirá todo lo que me falta conforme sus riquezas en gloria. Por eso yo puedo decir que el Señor es mi ayudador y que nada temeré. Amén. Porque Él dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por lo tanto, yo digo que esta circunstancia yo la puedo atravesar, que esta circunstancia yo la puedo pasar, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando te sientas solo, cuando te sientas abatido, di: Señor, tú dijiste: ¿quién me separará del amor de Dios? Tribulación o angustia, espada o desnudez, nada, ninguna cosa creada me pueden separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Ves cómo la palabra de Dios obra como un arma ofensiva, a la misma vez también defensiva? Te estás defendiendo en el día malo, estás resistiendo en el día malo, y habiendo acabado todo, vas a estar firmes. Vamos a usar esta hoja como conclusión, como un complemento. ¿Por qué no te pones en pie, por favor? Alguien puede estar pensando: bueno, pero es que no siempre siento bien, no siempre tengo ganas de confesar la palabra de Dios. Y estamos como esas personas que dicen: es que yo no soy hipócrita, yo solamente voy a la iglesia cuando lo siento. Y generalmente nunca lo sienten, ¿verdad? O sea, nunca sienten ir a la iglesia, pues nunca van a la iglesia. Pero déjame decirte una cosa: la vida del cristiano no está guiado por lo que siente, por lo que piensa humanamente o naturalmente o carnalmente, ni por sus emociones. El cristiano está guiado por el Espíritu Santo. Porque los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Y la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Así que si tú eres guiado por el Señor, por el Espíritu Santo, usa la palabra de Dios. Amén. Y luego viene una confusión. Bueno, entonces, ¿por qué siento así? Me siento mal. Las circunstancias están mal, me siento mal. Déjame decirte, si existe una discrepancia entre lo que tú ves, entre lo que tú oyes, entre lo que tú hueles, entre lo que tus sentidos perciben, si existe una discrepancia entre eso y lo que dice la palabra de Dios, ten por seguro que lo que ves, lo que oyes, lo que piensas, no es verdadero, porque la palabra de Dios es veraz. Si algo está en contra de lo que dice la palabra de Dios, es mejor que te sostengas en la palabra de Dios. ¿Recuerdas al Señor Jesucristo cuando había esa tormenta? Había una circunstancia real, había una tormenta, había viento, y sin embargo, Él estaba dormido, plácidamente dormido. ¿Sabes por qué? Porque Él sabía que el Señor es su ayudador. Vamos a leer esta hoja, por favor. Dice así: de manera que podemos decir confiadamente. Yo te voy a decir lo que Dios ha dicho, y tú me vas a contestar en voz alta lo que tú puedes decir confiadamente.
Porque si Dios ha dicho una cosa, quiere decir que tú puedes decir confiadamente una cosa también. ¿Estás de acuerdo? Esto es lógico, ¿no? En Hebreos es una frase lógica. Porque Dios dijo, no te dejaré ni te desampararé. Por lo tanto, podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, nada temeré. Dice así. Dios ha dicho, todo... Yo te voy a decir lo que Dios ha dicho. Amén. Tú me vas a decir la segunda frase. Siempre hay, Dios ha dicho, y luego dice, de manera que podemos decir confiadamente. Así que todas las frases donde dice, de manera que podemos decir confiadamente, te voy a pedir que tú las leas en voz alta. Desde de manera que podemos decir confiadamente. Amén. Vamos a tratar. Dice, Dios ha dicho, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. ¿Puedes decir eso confiadamente de una persona que tiene demonios? Amén. ¿Por qué puedes decir eso? Porque el Señor ha dicho que tenemos autoridad para echar fuera demonios. Por eso tú puedes decir eso. Amén. Es un principio lógico, valedero, poderoso. Dios ha dicho, la paz os dejo, mi paz os doy. ¿Puedes tú decir eso? ¿Por qué? Porque el Señor dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Amén. Dios ha dicho, no quitará el bien a los que andan en integridad. ¿Puedes decir confiadamente eso?